se da la visita de Xi Jinping a Moscú, a Rusia, en medio de todo este contexto militar, económico, geopolítico muy disputado. Se da también en medio de un plan para la paz que presentó China, un plan de 12 puntos, muy criticado por Occidente por la ambigüedad que tienen todos los puntos de China. Habla de respetar la soberanía, pero no dice si la soberanía de Ucrania, la soberanía de las repúblicas autoproclamadas independientes de Lugansk y Donetsk, la soberanía de Rusia, eh, remitiéndose a la Unión Soviética. Entonces, 12 puntos que pone China en la mesa, bastante ambiguos. Se supone que o sea, Xi Jinping manejó la visita como una oportunidad para liderar este bloque de países que intentan mediar para la paz. Y por otro lado, Vladimir Putin y Rusia, y en general el sur global, digamos, que así se están autodenominando los BRICS, estaban viendo la visita como una declaración de que había un G2, que así le están llamando ahora a Rusia y a China, como en su momento con Kissinger le llamaron el G2 a China y Estados Unidos para acabar con la URSS. O sea, ahora el G2 se le está llamando a China y a Rusia. ¿Tú cuál versión crees que es, o sea, esté más apegada a la realidad, a lo que realmente pasó ahí en su reunión? La de China, que dijo, yo voy a hablar de paz, yo no voy a hablar de más conflicto, o la de Rusia, que interpretó la visita, o al menos así lo dijo a la opinión pública, como una declaración por parte de China de que su principal aliado y del lado en el que juega China está más cargado hacia Moscú que hacia Kiev y todos los países occidentales. Pues mira, creo que ahorita que relatabas esto, me parece mucho como cuando entrevistan a un boxeador, ¿no? Después de la pelea, él ve la pelea que él la ganó y el otro igual, ¿no? Entonces me parece que yo siento que China es una potencia que creo que no, todavía no dimensionamos la magnitud de su poderío militar, económico, comercial y sobre todo diplomático, porque lo que fue a hacer Xi Jinping es diplomacia. O sea, no hizo más que eso. Toda la cuestión comercial que traen, toda la cuestión geopolítica, el comercio exterior, porque eh, China obviamente le está comprando mucho de lo que Occidente no le está comprando a Rusia, obviamente más barato. Eh, China tiene todo ese poderío militar que está ahí, o sea, me parece que lo tienen resguardado, pero en cualquier momento, cuando ellos quieran, van a hacer uso de ese poderío militar en todos los aspectos, ¿no? Y obviamente es muy interesante cómo, a fin de cuentas, esto es marketing político, ¿no? El sur global, como tú dices, les encanta poner etiquetas y poner esta cuestión de nombres y los BRICS, pero China está en todos lados, ¿no? Si viste esta cuestión de que fue a firmar pactos en Irán, en Arabia Saudita, o sea, me parece que mientras Estados Unidos está con dinámicas todavía muy locales, que sí, Blinken está allá, se toma la foto en la OTAN y demás, pero me parece que está dejando muchas zonas descubiertas, simplemente América Latina, ¿no? O sea, creo que China ha sido muy hábil para ir llevando sus tentáculos, ¿no? A lo mejor para hablar en términos más hollywoodenses, a todos los países. Me parece que a cada zona, a África, ¿no? Que África es un continente por muchos olvidado, China tiene ahí presencia. Entonces me parece que creo que todavía no dimensionamos la potencia de los chinos y de un líder como Xi Jinping, porque es alguien que realmente está donde debe de estar, es diplomático, sigue negociando, entonces me parece que yo creo que esa visita obviamente fue ganada por China, o sea, porque China está desde el lado económico y comercial, y es muy interesante escuchar a China hablando de paz, ¿no? O sea, al decir nosotros vamos a ser quienes marquen, ¿no? Por ahí Lula fue el que empezó a hablar de la paz y ahora la nueva figura, pero creo que es muy interesante cómo China logra sacar el máximo provecho de todo, o sea, absolutamente de todo, ¿no? O sea, esta cuestión de sacarle agua a las piedras, China lo hace
y me parece que le da cada vez más poder a China. O sea, tienen un proyecto de nación. O sea, yo los chinos podemos hablar de violación de derechos humanos, de que no hay libertad democrática, además sí, pero mi hijo luego me dice, no juzgues el proceso, juzga los resultados, ¿no? Y China está dando resultados excelentes. O sea, me parece que yo fui de los que pensé que la pandemia les iba a pegar mucho, pero ahí los vemos, ¿no? O sea, me parece que siguen y yo siento que Rusia, pues, no va a ceder, no sé cómo acaba el conflicto entre Rusia y Ucrania, pero Rusia me parece que va a seguir necio y China pues simplemente fue a buscar seguir con los lazos económicos, comerciales y hablar de un discurso de paz, pero muy ambiguo, como tú dices. Entonces creo que Rusia, pues me parece que va a seguir así, porque sabe que tiene el apoyo económico y más que militar, económico y comercial, yo diría, de China, porque ahorita le es redituable, pero en algún punto China quizás puede ver otras alianzas, puede ver otras cuestiones y pues Rusia veremos qué decide. También, ¿no crees que Rusia con Vladimir Putin están cayendo en una dependencia bastante peligrosa de más de China que de la India, pero también de la India? Estaba viendo que pues, el Kremlin ha dicho que todas las exportaciones que antes hacían Europa de energéticos las están ahora distribuyendo hacia los países del sudeste asiático y a China y a la India. Entonces, 70% ha aumentado la compra de gas natural y de petróleo de la India a Rusia. ¿Tú cómo ves esto para Rusia? Porque, pues, como dices, o sea, aquí en términos de quién gana más, así como lo dijiste entre Finlandia y la OTAN, o sea, a mí me parece que China, o sea, no se compara lo que gana uno y otro. O sea, me parece que China está ganando mucho más con esta relación con Rusia porque está comprando energéticos a muy bajo costo debido a las sanciones, está teniendo un país demasiado dependiente no solamente de sus materias primas y energéticos, sino también del poder diplomático y de lo que representa China en en todo el mundo. Ahora, sí, con lo que ya comentaste, la paz que no fue paz, ¿eh? O sea, lo han estado, me parece, los pro China, me parece que están diciendo que hay paz entre Arabia Saudita e Irán y no fue paz, o sea, fue nada más reanudación de relaciones internacionales, diplomáticas, perdón, que se habían suspendido por un ataque que sufrió un diplomático de Irán en Arabia Saudita. Entonces, pero sí, o sea, ese liderazgo de China, que ya no solamente se queda en palabras, sino que se está viendo con esa reanudación de relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Irán, se está viendo ya cómo China cada vez pesa más en el ámbito internacional y Rusia cada vez pesa menos en ese mismo ámbito internacional. O sea, a mí me parece que China sí termina por aprovechar mucho esta relación con Putin, con Rusia. Ahora, ¿crees que visite Xi Jinping Ucrania? Porque No, ahí se va a saber no, realmente si juega en medio o juega del bando claro. de Moscú. Porque ahorita, bueno, seguramente para cuando salga este clip ya habrá pasado, pero ahorita me parece que hoy aterrizaron Ursula von der Leyen y Macron en China y van a eso. O sea, van a presionar a Xi Jinping para que visite Ucrania. Ya recibió una carta oficialmente Pekín de Zelensky invitando a Xi Jinping, que dicho sea de paso, no hubo respuesta, pero entonces no crees. Yo creo que sí. Yo no creo, yo digo que no, a lo mejor se ven, pero no creo que se vean en Ucrania, porque es también el decir, bueno, ¿qué mensaje le estoy dando a mi socio, a Rusia? Y me parece que sobre todo es como si le dieran la razón a Estados Unidos, ¿no? Me parece que en ese juego de poder, yo creo que puede ser que haya una reunión con Zelensky, pero no en Ucrania, a lo mejor va a ser en Bélgica, en una cuestión un poco más neutral porque China, yo creo que cuando ya vea que Rusia pues tiene que dar un giro a este conflicto, pues ahí a lo mejor ya va a empezar a moverse, ¿no? Entonces creo que ahí
Va a ser interesante ver cómo se mueven. Y lo que decías de Irán y Arabia Saudita, pues me parece que Arabia Saudita, Irán, pues obviamente, ¿no? Todo lo que representa Irán y el eje del mal y demás, pero Arabia Saudita tenía mayor cercanía con Estados Unidos, me parece, ¿no? Y ahora que China ya esté logrando ser quien se siente en la mesa y los ponga a negociar, como dices, no es tanto la paz, pero sí ya retomar relaciones diplomáticas, eso es fundamental, y ya no vemos a los presidentes europeos o a los estadounidenses llevando esta diplomacia, sino a China. Y creo que de ahí no sé si siquiera sea que pasemos al tema de TikTok, porque todo tiene que ver con la propaganda. Yo nada más iba a comentar algo aquí porque leí un artículo justamente de lo que me acabas de decir al final del papel de Arabia Saudita y por qué pareciera que Estados Unidos está medio abandonando a Arabia Saudita, que bueno, siguen siendo, o sea, el barril de petróleo sigue estando basado en el dólar, Estados Unidos sigue teniendo presencia militar en Arabia Saudita, sigue siendo el país que defiende a los árabes en contra de sus enemigos, entre ellos Irán, pero leí un artículo que, o sea, no me acuerdo del nombre de los dos periodistas porque era una colaboración en Reuters y hablaban precisamente de por qué Estados Unidos está aparentemente como que dejando a Arabia Saudita. Y la hipótesis de los dos periodistas era que, o columnistas, era que dado que la relación histórica y tradicionalmente entre Arabia Saudita y Estados Unidos ha estado basado en el interés estadounidense en el petróleo, y dado que están acelerando esta transición energética, pareciera que Estados Unidos ya no ve Medio Oriente y Arabia Saudita específicamente como un aliado indispensable, a lo mejor no para estos momentos, pero sí a futuro. ¿No crees que tenga algo que ver por ahí? ¿O crees Yo que tiene que siento ver más que, con demócratas y con Joe Biden, que no se lleva nada bien con la corona, con el reino en Riyadh, y que sí lo hizo Donald Trump y los republicanos? yo siento que, que es normal que el siguiente gobierno dé un vuelco, ¿no? Y el decir, bueno, los anteriores eran amigos de estos, vamos a enfriar un poquito la relación, es normal, o sea, me parece que eso es normal, pero creo que tiene mucho más que ver con esta cuestión de lo que representa Arabia Saudita, ¿no? Violación de derechos humanos, eh, el tema del petróleo. Entonces creo que tiene mucho que ver también con eso, con qué quieren proyectar los demócratas, tanto al mundo como a sus votantes. Entonces sí, no me parece casual, pero el tema es que quizás el siguiente gobierno, sea Biden, sea Trump, sea quien sea, a lo mejor retomará negociaciones con Arabia o habrá más cercanía, pero el tema es que China ya se le está adelantando, ¿no? O sea, yo diría que China no da paso sin guarache y está viendo sus intereses en todo el planeta. Que ya para cerrar, no hace mucho que Xi Jinping visitó Riyadh, me parece que fue como en noviembre del año pasado, y justamente cerraron acuerdos. No recuerdo exactamente la cantidad, la dije en un video, pero era, o sea, 200.000 millones de dólares en intercambios entre empresas chinas que se van a establecer en Arabia Saudita y aumento de compras de petróleo por parte de China, Arabia Saudita. Y bueno, eso será tema para otro video, pero el tema de la OPEP y cómo pareciera que Arabia Saudita está tomando como venganza de esa política exterior estadounidense, bajando la producción de petróleo y haciendo que suba el precio pues, del petróleo mismo y por ende el precio de los combustibles alrededor del mundo.